Mi nombre es Fernando Saldías, soy profesor asociado de la Universidad Católica, especialista en enfermedades respiratorias, y quiero complementar lo que el doctor Corrales les comentó recientemente en relación a la importancia de las infecciones respiratorias en este periodo y complementar alguna información en relación a los adultos, pero también enfatizar la importancia de por qué lo estamos previniendo como prevenimos, porque se comentaron algunas cosas que pueden haber quedado un poquito en el aire. El objetivo va a ser explicarles qué tan importante es este problema. Segundo, cómo hacemos el diagnóstico, cómo lo manejamos y lo más importante, en donde obviamente buscamos complementarnos con ustedes, la prevención. O sea, tal como se enfatizó recién en la sesión anterior el doctor Corrales en relación a cómo prevenirlo en el niño, también indudable que en los adultos y en los adultos mayores, sobre todo, también hay un rol de prevención que tiene que ver con lo que ustedes hacen en sus casas, pero también obviamente con las personas, sobre todo si atienden niños pequeños, ellos tienen familia y hay cosas que hacer y de repente no sabemos qué son. Lo otro, voy a dar algunos términos de nomenclatura, qué es resfrío, qué es bronquitis, ya, qué es otitis, qué es sinusitis, porque de repente no lo entendemos bien, lo escuchamos, pero no sabemos a qué nos referimos, para que tengamos un lenguaje común. Primero, comentar, tal como se señaló anteriormente, que la consulta de niños y de adultos por síntomas respiratorios es muy alta, o sea, entre el 2,5 y el 5% de todas las consultas que atendemos los médicos en el sistema ambulatorio, servicios de urgencia y consulta ambulatoria en los policlínicos, son afecciones respiratorias. Y la mayoría de ellas son infecciones del aparato respiratorio ocasionadas por virus, no por bacterias. Esto es muy importante porque frecuentemente, como vamos a ver, la conducta de los médicos es a dar antibióticos en muchos de estos casos, y la conducta muchas veces de los padres o de las personas que van a consultar es pedir antibióticos. Es bien importante señalar que los antibióticos no actúan sobre los virus, por lo cual el darlo es lo mismo que no darlo. Tercero, las enfermedades respiratorias en nuestro país son la tercera causa de muerte, y en el adulto el 80% de esas muertes son por neumonía, o sea, las bronquitis no matan, las sinusitis tampoco, son las neumonías las que matan. Y en el niño pequeño, en la edad pediátrica, el 80% de esas muertes son en el niño pequeño bronconeumonías o neumonías. Estas afecciones sabemos que aumentan en otoño e invierno, ya vamos a ver cómo, el doctor Corrales ya mencionó algo de ello. Y finalmente señalar esto, que una de las causas principales por la cual se indican antibióticos a adultos y a niños son estas infecciones. Y como yo ya he destacado, la mayoría de ellas son por virus y no por bacterias. Estas son las causas, no es para que lo memoricen, sino para que tengan una idea. Es decir, las infecciones respiratorias tanto de niños como de adultos son producidas por una serie de virus, una serie de bacterias, de las cuales el Streptococcus pneumoniae es el principal causante de neumonía, el llamado también neumococo, pero hay otras bacterias, y los virus, está la influenza, el parainfluenza que se mencionó, el sincicial respiratorio, adenovirus, rinovirus, son varios. Después vamos a ver que el cuadro clínico que producen es tan parecido que yo, al ver a un paciente, si no hago estudio directo para saber qué virus ocasionó la enfermedad, no lo voy a saber. Y lo mismo con las bacterias. Estos gérmenes, virus y bacterias producen distintos cuadros de distinta gravedad. Resfrío, un cuadro que ya vamos a ver cómo se hace el diagnóstico, de muy baja gravedad, faringitis o faringomigdalitis aguda, otitis, sinusitis, la gripe o influenza, la bronquitis o la bronquiolitis en los niños pequeños que mencionó el doctor Corrales, y finalmente la neumonía. En general, estos cuadros son de alta prevalencia de consulta, pero no matan. Estos cuadros son de consulta menos frecuente, pero tienen mayor riesgo de complicación y sobre todo la neumonía de muerte. Y los gérmenes que pueden producir estos cuadros pueden ser virus y bacterias diversas. ¿Cuál es la principal vía de contagio
de los virus respiratorios. Son tal como se señaló, el individuo enfermo, la persona que está enferma, al toser o al estornudar, elimina pequeñas gotas microscópicas de saliva al aire y un individuo que está sano, al exponerse a esa persona, se contagia. Por ese motivo es tan importante evitar el contacto con enfermos para evitar contagiarnos. Y aquel que está enfermo, aislarlo del resto, puede ser en el trabajo, puede ser en el colegio, en el jardín infantil o en la casa. Esto es una consulta frecuente que a mí me toca. Doctor, fíjese que mi marido hace 3 días llegó resfriado, congestionado. ¿Qué puedo hacer yo para no contagiarme? Me pregunta la señora, y para que mis hijos no se contagien. Es tan simple como que el marido se quede en una pieza, sea atendido, pero que no se mueva por la casa. Hay que ventilar frecuentemente la pieza, hay que atenderlo, alimentarlo bien, hidratarlo, pero el resto se mantenga alejado. Basta eso para que nadie más tenga que contagiarse en la casa. Frecuentemente yo veo esto. El caso índice le llamamos a aquel que primero enferma. Ejemplo, el niño pequeño que viene del colegio o del jardín infantil, resfriado, y a los 2 o 3 días los padres se contagian. Ese chico, si hubiera sido bien atendido y aislado del resto, el resto de la casa no se tiene por qué enfermar. Ahí hay un problema de manejo y de educación, que no lo hacemos bien. No aislamos el caso índice, que es el primero que se enferma, no ventilamos bien su habitación, nos quedamos con él, terminamos todos enfermando. Estudios experimentales demuestran que si yo a cualquiera de ustedes les pongo 2 o 3 partículas de alguno de estos virus, como el rinovirus, que es el que causa el resfrío, o como el virus influenza que causa la gripe, y ustedes en 2 o 3 días van a estar enfermos. Ahí pueden entender entonces que esto no es un invento o que seamos demasiado sobrereactivos. No, los virus son terriblemente contagiosos, más que la mayoría de las bacterias, por lo cual los virus son los principales agentes causantes de las epidemias de otoño-invierno y no las bacterias. Y esto es lo que vemos acá. Aquí está graficada las consultas a los servicios de urgencia de la región metropolitana en distintos años. Y lo que uno puede ver es que hay años en que esto se mantiene, como el año 2006, que esto se mantiene muy tranquilo. Durante el otoño-invierno, este es el periodo otoño-invierno, no aumentan las consultas. Y otro año, como puede ocurrir, por ejemplo, el 2001, en que las consultas se triplicaron en otoño-invierno. Esto año a año varía y no es predecible, pero tal como me enseñó el doctor Corrales, nosotros lo seguimos semana a semana, por lo cual sabemos que estamos en un periodo entrando a epidemia de sincicial respiratorio e influenza, que lo vamos a ver a continuación, pero lo sabemos porque nosotros seguimos las consultas semana a semana en lo que nosotros llamamos centros centinela, o sea, no lo vemos en todos los servicios de urgencia. En algunos servicios de urgencia lo evaluamos en distintas regiones de Chile, no solo en Santiago, y eso nos permite saber cuándo empieza la epidemia y qué virus es el que la ocasiona. A mí me gusta mostrar esta gráfica y señalar, miren el año 2005, cómo se duplicaron las consultas a los servicios de urgencia por afecciones respiratorias entre la semana 20 y 28. El año 2005, entre la semana 20 y 28, ocurrió la epidemia de influenza. Los virus influenza afectan tanto a niños como a adultos. En cambio, en amarillo aparece después la epidemia de virus sincicial respiratorio, que al doctor Corrales lo tenía muy preocupado, a mí no tanto. El virus sincicial respiratorio afecta sobre todo al niño menor de 4 años, y ni hablar al niño menor de 1 año. Bronquiolitis, cuadro obstructivo grave, los pediatras trabajan mucho. También se ha descrito en el adulto mayor infección por VRS, pero mucho menor en magnitud comparado con lo de la edad pediátrica. O sea, compartimos con los pediatras el virus influenza como un gran agente causal de epidemia en otoño-invierno, pero a ellos se les nota también la curva
asociada al VRS, que aquí van separadas. Esto es bastante clásico, pero aquí podemos ver la pandemia que tuvimos el año 2009, que todos la conocimos, con una gran carga de un cambio antigénico que ocurrió el virus influenza, determinó que ya no eran 2.000 o 3.000, sino que se elevó a 5 o 6 veces lo que habitualmente veíamos, que no eran de esa magnitud. Vale decir, a veces el virus al mutar o cambiar afecta a más población. ¿Por qué los adultos empezamos a montar inmunidad? Por lo cual, si a mí me da gripe por un virus específico un año, yo monto inmunidad si el virus me trata de contagiar el año siguiente y me defiendo mejor. Esto fue el año pasado, en que vemos que la epidemia de influenza en rojo coincidió con la de sincicial respiratorio. Ese es el año pasado. Es decir, año a año el comportamiento es distinto. Lo bueno es que nosotros hacemos medición de virus semana a semana y la publicamos, por lo cual los médicos de todo Chile saben qué virus está afectando. Y sin entrar en detalle, porque ya lo mencionó el doctor Corrales, esta es la curva actual y sabemos que ya se disparó el VRS y la influenza, por lo cual yo les garantizo que en las próximas 2 semanas nuestros servicios de urgencia van a salir en la televisión, saturados, con niños en los pasillos, con adultos en camilla en pasillo y sin camas. Esto es bien importante, es decir, nosotros no podemos prevenir esto y tenemos que adaptarnos a qué tan grave es cada año nuestra epidemia. Lo que nosotros sí podemos prevenir es a nivel local e individual lo que pasa en mi entorno. Y eso es responsabilidad de todos nosotros. El virus sincicial respiratorio en la edad pediátrica es el virus rey. En el adulto es el virus de la gripe o influenza. Vale decir, hay ciertos virus que son particularmente dañinos en el niño y otros en el adulto. Y ese es el motivo por el cual queríamos compartir información, porque no es exactamente lo mismo. Los virus respiratorios, ya hemos mencionado, son diversos y pueden producir cuadros clínicos desde un simple resfrío hasta una neumonía. Yo voy a hacer una pequeña descripción muy simple para que entendamos qué es cada uno de estos cuadros y para que entendamos cómo se maneja cada uno de ellos. Porque obviamente las neumonías son cuadros graves y hay muchas personas, adultos mayores o niños pequeños que se hospitalizan. No conozco ninguna persona resfriada que se hospitalice. Ahí estamos viendo gravedades diversas. Y los gérmenes pueden ser los mismos. O sea, un rinovirus puede producir bronquitis, bronquiolitis, puede producir cuadros hasta de neumonías virales, como también lo pueden producir estos otros virus. Y obviamente las neumonías, un porcentaje no despreciable, son por bacterias. En cambio, la mayoría de estos cuadros de arriba son por virus. Resfrío, faringitis, sinusitis, otitis, laringitis, la gripe son todas por virus y la mayoría de las bronquitis son por virus. Y después vamos a ver cuál es la conducta y cómo se usa mucho antibiótico en cuadros que no debieran usarse. Esto es solo para señalar que esto es un estudio americano, que a ellos les importa y les interesa el costo de las infecciones respiratorias virales, y destacaron que ellos estiman que cada año ellos gastan 40 billones de dólares para manejar estos cuadros. ¿A qué se debe esto? A que muchas personas no pueden ir a trabajar y hay pérdida de productividad laboral debido a que estoy enfermo. No es un invento, están enfermos, tienen que quedarse en la casa. Tenemos que aceptar eso. Por desgracia, solamente tenemos vacuna contra un virus en este momento, que es el virus influenza, y yo le mostré en la lista más de 10 virus. Ese es el motivo por el cual todavía a países más desarrollados que nosotros no logran contener el problema. Obviamente nosotros también lo tenemos igual. Muchas consultas cada año, 500 millones de consultas en Estados Unidos, una enorme magnitud de consultas. Y en ustedes que son adultos, se estima que hacemos en promedio 2 o 3 infecciones virales cada año. Desde el resfrío, sinusitis, otitis, bronquitis,
toda esta variedad. Un grupo muy pequeño de adultos jóvenes va a ser neumonía, en cambio los adultos mayores de 65 años, la neumonía comienza a ser un problema mucho más frecuente. La mitad de los gastos de estos 40 billones va por gastos directos, o sea, yo me enfermé, tuve que consultar. La mitad de la consulta, de los gastos por consulta, y estos cuadros cuando se complican, otro tercio. Yo quiero destacar que la mitad de los gastos están determinados por las madres o padres que al cuidar al niño enfermo no pueden ir a trabajar. Y también ese es el cuidador, son los padres. Un padre con un niño enfermo que tiene que cuidarlo porque no tiene quien lo cuida, ya deja de ir a trabajar. Y un tercio son las personas que se enferman y obviamente al no ir a trabajar también es una pérdida de productividad. Es decir, en pocas palabras, cuando hay un niño enfermo, hay una familia que se va a afectar desde el punto de vista también económico y obviamente eso determina una pérdida de productividad a los países. Aquí es para destacar que estos 40 billones que se gastan cada año no son menor para ellos y destacar que los cánceres y la cardiopatía coronaria y las secuelas de daño, accidentes vasculares, o sea, las enfermedades neurológicas, que son las causas principales de muerte en Estados Unidos, pero también en Chile, son las cargas mayor desde el punto de vista económico. Pero estos cuadros que no matan tanta gente, sí son una carga económica enorme para ellos y para nosotros también. Estos son estudios americanos en donde se destaca que alrededor de la mitad de la gente que consulta por infección respiratoria en los servicios ambulatorios son bronquitis y luego las infecciones de la vía aérea superior. La neumonía, que son esos cuadros más graves, a Dios gracias, son mucho menos frecuentes. Estos estudios hechos en Estados Unidos, nosotros lo hemos hecho aquí en la Universidad Católica y las causas son las mismas. Bronquitis, infecciones de la vía aérea superior, la gripe, la sinusitis y la neumonía, menos del 5% de las consultas, siendo este el cuadro más grave, pero lejos esto es lo más frecuente. Este ahora es el sistema público chileno. Las consultas a los servicios de urgencia que en Chile el año 2010, Ministerio de Salud, la cuarta parte de todas las consultas son por afecciones respiratorias. Y dentro de estas afecciones respiratorias, de lo que estamos hablando, infecciones. La mitad de esas infecciones del tracto respiratorio alto, o sea, virus respiratorio. Luego, la bronquitis o los episodios de obstrucción bronquial en pacientes asmáticos o niños o adultos hiperreactores, es decir, la mayoría de esas consultas que vimos, de esa cuarta parte de consultas de cada año, son por infecciones virales. La neumonía, alrededor del 5%. ¿Cuál es el problema de la neumonía? Que es el grupo que concentra las hospitalizaciones y los riesgos de morirse. Pero la carga de consulta es lejos, las infecciones respiratorias virales, que la gente está en sus casas, algunos van a trabajar o los niños van al jardín infantil o a los colegios, enfermos. El problema de la neumonía es especialmente preocupante en países como el nuestro porque ya tenemos un 10% de adultos mayores de 65 años. ¿Y cuál es el problema de la neumonía en el anciano? El riesgo de morir. Estas son todas estadísticas chilenas. Los adultos jóvenes cuando tienen neumonía casi no se mueren. Después de los 65 años se empiezan a morir los adultos mayores cuando tienen neumonía. Por lo cual todo lo que hagamos para prevenir que ellos hagan neumonía es válido. La neumonía ocasiona el 4% de las muertes en nuestro país. Es la sexta causa de muerte en nuestro país. Y yo quiero destacar esta diapositiva en que salen las 10 primeras causas de muerte, de las cuales 6 de ellas tienen relación directa con el consumo de tabaco de la población. ¿Por qué el doctor Corrales se detuvo y yo me tengo que detener? Porque el 40% de nuestra población fuma, con o sin las leyes que han aparecido. O sea, todavía somos dentro de Latinoamérica el país más fumador. El comienzo del hábito, 11 a 13 años. Entre los 20 y los 30 años, el adulto joven, somos los que más fuman en Latinoamérica. O sea que el niño
ya no son tan niños, entre 20 y 25 años fumen 10 o 20 cigarrillos diarios, es frecuente, no es la rareza. Somos el país de adultos jóvenes más fumador de Latinoamérica. Es decir, no bastan las leyes que se han creado y el crear conciencia, todavía falta mucho. Destacar nuevamente que los adultos mayores en Chile y en todo el mundo y los niños menores de 1 año con neumonía o gripe son los que principalmente se mueren. O sea, los niños más grandecitos y los adultos jóvenes no se mueren mucho por este problema. Entonces, tenemos que preocuparnos del niño pequeño y del adulto mayor. Hay buenas noticias. Las tasas de consulta de muerte por enfermedades respiratorias después del año 2000 han caído a la mitad en nuestro país y es coincidente con la caída de las muertes por neumonía. Vale decir, nosotros manejamos mejor a estos pacientes potencialmente graves ahora que hace 20 años. Esto fue en la década del 90 que el Ministerio de Salud consideró que nuestras tasas eran inadmisiblemente altas para nuestro nivel de desarrollo. Teníamos de las tasas de Latinoamérica más altas de muerte por afecciones respiratorias. Se hizo un trabajo y este trabajo ha sido eficiente. El trabajo eficiente ha consistido en que ahora los médicos todos manejamos a los pacientes con neumonía igual. Hay guías clínicas y las usamos. También tenemos un mejor conocimiento de cómo manejar al paciente, tenemos mejores tratamientos y los programas de vacunación. A mí me da pena muchas veces cuando escucho críticas a como que nuestros programas no son tan buenos, etc. Nuestros programas de vacunación contra la gripe son de los mejores del mundo. Tenemos tasa de vacunaciones sobre el 80% de las poblaciones de riesgo. Y para que se hagan una idea, las tasas de vacunación contra la gripe en Estados Unidos nos llegan al 40%. Así que no lo hacemos tan mal en Chile. Aquí vemos que mientras las 2 primeras causas de muerte en los últimos 50 años en Chile, que son las enfermedades cardiovasculares, la cardiopatía coronaria, los infartos y las neoplasias, los cánceres, siguen aumentando, las afecciones respiratorias como tercera causa se empiezan a retirar por este mejor manejo de los pacientes con infecciones respiratorias graves. En todo caso, entonces, podemos decir que hay buenas noticias, las infecciones respiratorias siguen siendo frecuentes, pero sabemos manejarlas mejor y está disminuyendo las muertes por esta condición. Todo un trabajo que realizar todavía en educación en cardiopatía coronaria en relación a los hábitos, sedentarismo, obesidad, colesterol alto, manejo de la hipertensión, manejo de la diabetes, todos aquellos factores que inciden en esto. Indudable en relación a algunos cánceres, uno de ellos muy relacionado con el tabaco obviamente es el cáncer de pulmón y otros múltiples cánceres, por lo cual hay mucho que podemos hacer para cortar este ascenso, tal como lo hemos hecho con la enfermedad respiratoria. 10% de las consultas y muertes son por infecciones respiratorias, pero hemos señalado que vamos en retirada. Vamos a hablar 2 o 3 palabras de cada uno de estos para que ustedes entiendan que un resfrío no es lo mismo que una bronquitis y que una sinusitis no es lo mismo que una gripe. 2 palabras de cada uno nomás. Resfrío. El resfrío es un cuadro benigno, muy benigno, que en general el paciente relata malestar general, poco dolor musculares, habitualmente no hay fiebre y el síntoma que permite sospechar el diagnóstico es la nariz tapada o la congestión nasal. Es decir, el romadizo, la secreción nasal, es el síntoma que orienta el resfrío. Todos los resfríos son producidos por virus y la mayoría de ellos, sobre el 90%, por una cepa especial que son los rinovirus. Este es un cuadro benigno. Nosotros no podemos dar licencia médica por resfrío, porque el cuadro es tan benigno que el sistema público, digamos mejor dicho, el sistema legal nuestro, no permite que yo ponga una licencia médica de resfrío común. ¿Por qué? Porque es un cuadro benigno en que el paciente no requiere reposo. Pero, ¿cómo lo manejamos? Régimen liviano, evitar sobrecargar el estómago, porque algunos pacientes tienen algo de náuseas con estos cuadros, hidratación para facilitar el drenaje de las secreciones, paracetamol o antiinflamatorios, y si la tos molestara, podemos usar algún antitusígeno. La mayoría de los resfríos la tos no molesta. Estos cuadros son cortos,
de una semana y se van. ¿Cuál es el problema? Que al ser producidos por virus son terriblemente contagiosos y como no permiten que dejen a la gente en la casa, los niños resfriados llegan a los jardines infantiles, a los colegios o al trabajo y nos contagiamos todos. Lo único bueno de esto es que los resfríos no matan, pero obviamente determina que nos contagiamos unos a otros. La nariz es el síntoma que orienta al resfrío, congestión nasal, pero uno se siente relativamente bien y yo, aparte de sonarme y lavarme las manos frecuentemente, debiera poder seguir laborando. Obviamente para ustedes es un problema. Se sonaron, van a atender a un niño pequeño o a alguien que tengan que cuidar, lo van a contagiar. Las dos vías de contagio, recuerden que era al toser o estornudar y pasar los virus al ambiente, pero a través de mis manos yo también le inoculo al otro. Ya mencioné que bastan 2 o 3 partículas virales que yo las ponga en mi conjuntiva ocular o en mi nariz o en mi boca y me voy a enfermar. Son terriblemente contagiosos. Por lo cual, por desgracia, tengo que comentarlo, en ninguna parte del mundo se permite que un resfrío se quede en la casa, por lo cual vamos a seguir teniendo un problema. Hay buenas noticias porque se está buscando la vacuna. Cuando se encuentre la vacuna contra el resfrío común, yo me voy a quedar cesante. Porque gran parte de las consultas que uno ve tienen que ver con este virus. Ojalá que la encontremos pronto. Faringoamigdalitis o faringitis aguda, que es el otro diagnóstico que ustedes escuchan. El síntoma que orienta hacia ello es el dolor de garganta o al tragar. La irritación está en la faringe principalmente, pero también tienen malestar general, están decaídos, les duelen los músculos, algunos tienen fiebre, otros no, y dolor de cabeza es frecuente. La tos no es un síntoma frecuente, son síntomas respiratorios altos. La mayoría ocasionados por virus, pero no todos. Hasta un 20% son ocasionados por bacterias. Aquí viene el problema para los pediatras y los especialistas de adultos. ¿Cómo separamos al bacteriano del viral? Porque el viral requiere lo mismo que el resfrío. Régimen liviano, hidratación, antiinflamatorio y analgésico con el paracetamol. En cambio, el bacteriano hay que agregar un antibiótico. En general, nosotros tenemos algunos algoritmos para separar unos de los otros, para orientarnos. Pero, por desgracia, es muy frecuente que los pacientes lleguen pidiendo antibióticos para cuadros que son claramente viral y es un error. A los virus, el antibiótico no le hace nada. Mata bacterias, no mata virus. Estas son las típicas faringitis virales, pero los síntomas son los mismos. Igual me duele al tragar, tengo la garganta roja y me siento mal. Estos cuadros en una semana se van solitos con hidratación. Si me siento muy mal, a lo mejor hay que darle reposo por 2 o 3 días, estar en la casa y no mucho más que eso. Analgesia y antiinflamatorio. En cambio, si tengo pus, tengo fiebre de 39 grados, estoy decaído, pudiera tener que usar algún antibiótico. Pero insisto, la mayoría de las faringitis y faringoamigdalitis no son bacterianas, son por virus. Aquí es donde el médico tiene que discernir cuál es cuál para decir a quién le da antibiótico, porque la mayoría no debiéramos dar antibióticos. Y la población no nos debería exigir el antibiótico. Otitis. El síntoma que orienta a la otitis es el dolor de oído o la otalgia, malestar general, pueden tener congestión nasal romadizo, se pueden estar disminuir la agudeza auditiva, estar medio sordos, es decir, hay una inflamación del oído. La mayoría virus nuevamente, la minoría bacterias, por lo cual nuevamente el tratamiento es sintomático. Reposo, hidratación, el dolor de oído puede ser muy intenso, por lo cual alguien con una otitis, adulto o niño, obviamente el reposo y estar en la casa es conveniente, ya hay que tratarlo con analgesia importante porque puede doler mucho. Ocasionalmente antibióticos, la mayoría no lo requieren y en una semana el cuadro se va. Todos estos cuadros que hemos visto hasta el momento, resfrío, faringoamigdalitis o faringitis, otitis,
La vía de entrada del germen es la vía aérea y la vía de contagio a otros es el estornudo, la tos y las manos. Por lo cual todo esto lo podemos prevenir. Mientras en el niño pequeño es frecuente la otitis, en los, que típico se quejan del oído, en los adultos es más frecuente la sinusitis. Le puedo comentar que los senos paranasales, que son cavidades que comunican con la nariz, no existen en el recién nacido, se desarrollan después que nacemos, por lo cual no van a haber sinusitis en niño menor de 2 años, porque no tiene senos paranasales. Por lo cual si lo van a ver va a ser el niño más grande y obviamente todos nosotros, que lo tenemos. ¿Qué es lo que orienta a sinusitis y lo diferencia del resfrío? Porque los síntomas son en la nariz. Dolor de cabeza tiende a ser más intenso, en el resfrío rara vez, puede haber fiebre, raro en el resfrío. La secreción, en vez de ser clarita, tiende a ser oscura, verde, amarilla, purulenta. Los pacientes sienten que tragan una mucosidad por atrás, están muy decaídos. ¿Y cuál es el problema de la sinusitis? Son cuadros más largos que los resfríos. E incluso un mes o más en mejorarnos. Nuevamente, la mayoría por virus, la minoría por bacterias, por lo cual la mayoría deberían ser tratados sintomáticamente. Reposo, si me siento mal, 4 o 5 días, hidratarme, descongestionante, orales o en la vía nasal, antiinflamatorio. Y si yo creo que el cuadro está muy largo o complicado con bacterias, algún antibiótico. Si yo pongo a 100 personas cualquiera, no le hago estudio, 100 pacientes con sinusitis, a 50 le doy antibiótico y a los otros 50 no le doy antibiótico y los trato igual, se mejoran en el mismo tiempo. Por lo cual, sinusitis no es sinónimo de antibiótico porque la mayoría de las sinusitis, igual que los cuadros anteriores, son producidas por virus y una minoría por bacterias. Por lo cual los médicos usamos algunos criterios para decidir a qué grupo tratar con sinusitis y generalmente son los cuadros que tienen más de 2 a 3 semanas. Porque la mayoría de los cuadros virales en 2 o 3 semanas se mejoran solos, con esta ayuda. Esto ayuda, no acelera la mejoría, porque es un error frecuente, que todavía mi madre dice, no te preocupes Fernandito, yo me tomo una aspirina todos los días y no me resfrío. Ese es un mito. El antiinflamatorio, la aspirina es un antiinflamatorio, disminuye la inflamación en el que está inflamado. El periodo de la enfermedad dura lo mismo. Yo lo que hago es disminuir los síntomas. Y de ningún modo esa aspirina evita que yo me contagie. Las cavidades perinasales son cavidades que están aquí en los huesitos de la cara y en la frente, por lo cual es frecuente que los individuos señalen dolor en la frente o en la zona malar, que llamamos nosotros, que son estas zonas, porque ahí están los senos que drenan a la nariz. Dolor, congestión, nariz tapada, secreción que puede ser mucosa en los cuadros virales, que son la mayoría, pero no es raro que en la segunda o tercera semana se torne purulento, porque ahí es frecuente que pueda haber sobreinfección bacteriana. Vale decir, traten de no usar antibióticos en ninguna sinusitis durante la primera semana, porque la mayoría de ellas con el tratamiento general sintomático mejoran y el antibiótico no acelera esa mejoría. Pero si alguien persiste 2 o 3 semanas con el cuadro, es probable que el antibiótico pudiera ayudar a ese pequeño grupo. La gripe o influenza que está comenzando y que les insisto que pronto la van a ver en la tele, es un cuadro muy característico y totalmente distinto a los anteriores. Un cuadro clásico, ustedes se levantan en la mañana, se acostaron, estaban bien, durmieron bien, en la mañana se sienten medias raras, llegan a su trabajo y de repente intenso dolor de cabeza, dolor de hueso, se sienten morir. Se toma la temperatura, 39 grados. En minutos o horas de evolución ocurre ese cuadro. Como no pueden seguir trabajando porque se sienten pésimos, van a un servicio de urgencia o a un médico, se hace el diagnóstico del cuadro, se les manda a reposo a la casa. ¿Cuál es la gracia de la gripe? Primero, el agente está identificado, es el virus influenza, ya lo vimos en la gráfica.
tenemos formas de hacer el diagnóstico buscándolo, pero en este periodo no vale la pena, porque todos los pacientes que no llegan a la urgencia llegan todos con esta misma historia que yo les conté, un cuadro muy corto e hiperagudo. ¿Qué gracia tiene? Que en la gente joven o sin enfermedades crónicas tiende a ser un cuadro de 2 o 3 días y rápidamente cede, o sea, la fiebre no dura más de 2 o 3 días. La tos que aparece después no importa, porque aparece, pero uno ya se siente bien. El periodo en que uno se siente muy mal, 2 o 3 días. ¿Cuál es el problema de la gripe? Que si contagia a un adulto mayor, a un anciano, a un niño pequeño, lo más probable es que termine hospitalizado o por una neumonía o una descompensación de alguna enfermedad crónica. O sea, en adultos jóvenes como ustedes, nosotros no los consideramos población de riesgo, por lo cual la decisión de que ustedes se vacunen o no es decisión personal, porque no son población que se complica de la gripe habitualmente. En cambio, los adultos mayores y los niños pequeños o las personas con enfermedades crónicas, diabéticos, daño renal crónico, enfermedades respiratorias crónicas, cardiópata, obviamente esas poblaciones son de riesgo. Para el resto, a la cama, 1 o 2 días, generalmente entre el segundo y el tercer día cae la fiebre y se pueden levantar, hidratación, paracetamol antiinflamatorio, si está congestionada la nariz se puede descongestionar, digamos, y algunos grupos tenemos tratamiento para este virus, que es el famoso, digamos, oseltamivir, zanamivir, pero insisto, la mayoría no se justifica usarlo porque en 2 o 3 días el cuadro intenso cede. Como este es un virus, igual que la mayoría de los cuadros anteriores, las mismas medidas que hemos mencionado para evitar contagiar al resto de la familia. Aislamiento del paciente, ventilar la pieza, etcétera, etcétera. La vacuna altamente efectiva. No se vacuna toda la población todos los inviernos, son las poblaciones de riesgo, de complicaciones y de muerte. Es decir, no es necesario que se vacune todo el mundo. Y las medidas que ya se han mencionado en forma reiterada. Adultos mayores se vacunan, personas de cualquier edad que tengan algunas enfermedades crónicas, cardiovasculares, respiratorias crónicas, renales, diabéticos, daño hepático, los pacientes que tienen cualquier déficit del sistema inmunológico, incluyendo el SIDA, los ancianos o aquellas personas con enfermedades crónicas que están en alguna institución, también. La obesidad mórbida, por desgracia, está aumentando los gorditos en nuestra población. Los que tienen obesidad mórbida, cuando hacen gripe, se complican más y se mueren más. Los trabajadores de la salud, no por nosotros, sino es para proteger a nuestros pacientes. Porque si yo me enfermo y atiendo a mis pacientes, los voy a contagiar. La embarazada tiene un cierto déficit inmunológico para poder aceptar el feto dentro del útero. Por lo cual, cuando hacen gripe son más graves, por lo cual en el segundo y el tercer trimestre las vacunamos acá en Chile. En Estados Unidos vacunan a toda la embarazada, incluso el primer trimestre. Acá, por el riesgo teratogénico, que en realidad no se ha mostrado que exista, en general, segundo y tercer trimestre. Y finalmente los niños pequeños entre 6 y 24 meses, porque antes tienen la inmunidad que pasa a través de la lactancia materna y la placenta, el niño menor de 6 meses generalmente está protegido, pero ese grupo es de riesgo. Esos son los grupos de riesgo que se vacunan en Chile. Nosotros, la gente de adultos jóvenes en general, no. Bronquitis. El síntoma que permite hacer el diagnóstico de bronquitis es la tos. La tos puede ser seca o con flema, que puede ser mucosa, clarita, o verde o amarilla. Todo lo demás es acompañante, nuevamente el malestar general, algunos se sienten afiebrados, otros no, dolores musculares, pero lo que hace el diagnóstico y sospechar el diagnóstico de bronquitis es la tos. La mayoría por virus nuevamente, la minoría bacterias, por lo cual esas consultas por tos, como preguntó el doctor Corrales antes, el motivo de consulta prioritario que tenemos en atención primaria es la tos. La mayoría son bronquitis o cuadros respiratorios altos con tos y la mayoría son por virus, por lo cual eduquen y que no lleguemos pidiendo el antibiótico, porque los estudios son clarísimos. 100 personas con bronquitis aguda tratadas con antibióticos, 100 no, se mejoran en los mismos plazos. O sea, los antibióticos a grupos muy específicos
a la mayoría las medidas generales. El doctor Corrales destacó que en el niño pequeño no usar los antitusígenos. En adultos los podemos usar, no agravan los cuadros para nada. Pero sí les puedo contar algo. La mayoría de los antitusígenos no sirven. Los estudios demuestran que no hacen nada. Son verdaderos jarabes. Y es interesante, los antitusígenos son los medicamentos más vendidos en el mundo. Y la mayoría de ellos no sirven para nada. Pero la población los pide, los médicos los prescriben, no dañan. En cambio, dar antibióticos a los cuadros virales sí daña, porque tiene una serie de efectos adversos, tiene un costo y crea resistencia de los gérmenes a estos antibióticos. Por lo cual es un problema mayor el sobreuso de antibióticos. Esto es para señalar los múltiples estudios de lo que yo les dije, antibióticos en bronquitis aguda, la duración de los síntomas o volver al trabajo, igual en aquellos tratados con antibióticos o con una pastilla que puede ser de una vitamina, un placebo. ¿Por qué tosemos? Porque se inflama la vía aérea, tal como mencionó el doctor Corrales. Al inflamarse hay receptores de irritación que producen el reflejo de la tos. Cuidado al pasar los gérmenes a la mano, por lo cual por eso se menciona la forma de protegerse, lavado de manos frecuente antes de tocar a otro. Y ustedes que atienden niños, entre niño y niño, aunque estén sanos, tienen que lavarse las manos, como yo entre paciente y paciente, aunque no sea respiratorio, tengo que lavarme las manos para no ser un vector de contagio. La bronquitis, esto es bien interesante, que el doctor Corrales no lo mencionó, pero yo quiero destacarlo. Si a cualquiera de ustedes le da un resfrío o una bronquitis, aunque estén tosiendo 4 o 6 semanas, son contagiosos solo la primera semana. En cambio, los niños pequeños, menores de 3 a 4 años, mientras estén congestionados o tosiendo, son contagiosos. Por lo cual, cuando usted tiene esos niñitos en el jardín infantil con los moquitos colgando durante un mes, son contagiosos todo el mes. Ustedes, después de la primera semana, aunque sigan tosiendo, porque los cuadros de bronquitis pueden durar varias semanas, solamente son contagiosos la primera semana. Qué bueno, son menos contagiosos que los niños. La neumonía, aquí ya las bacterias son agentes causales importantes. ¿Qué es la neumonía? Es la infección del pulmón. Este es un cuadro mucho más grave. Fiebre, tos, desgarro, ahogo, falta de aire. Los pacientes se tienen que tratar con reposo, con las medidas generales que conocemos, pero todos los pacientes con neumonía se tratan con antibióticos. Aquí no hay discusión. Si yo no trato la neumonía con antibióticos, ese paciente tiene un alto riesgo de complicarse y de morirse, y ya vimos la estadística al respecto. La neumonía entonces no es una inflamación del bronquio, como era la bronquitis que mostramos anteriormente, sino de los alvéolos, de estos espacios de aire, se llenan de secreción y de pus. Más frecuente en los adultos mayores, se hace el diagnóstico por la radiografía, lo sospecho por el cuadro clínico, pero hago el diagnóstico por la radiografía, y no es raro que un grupo de ellos tenga que terminar hospitalizado debido a la gravedad, y algunos de ellos, por desgracia, igual fallecen. En Chile ya señalamos que la neumonía es la 6ª causa de muerte en nuestro país, que si yo hago el diagnóstico retrasado y no le doy antibióticos de forma precoz, el paciente tiene más riesgo de complicarse, y al revés, la mayoría de los cuadros que vemos en atención primaria no son neumonía, sino que son infecciones respiratorias virales en que el darle antibióticos no ayuda a la recuperación de estos pacientes. Por lo cual tenemos la obligación de educar y que no todos los cuadros requieren antibióticos. Las infecciones respiratorias, tanto virales o bacterianas, matan sobre todo al niño menor de 2 años y a los adultos después de los 60 años. El adulto joven son grupos de menor riesgo. Perdón, se quedó pegada, pero ahí va. Solo destacar que la neumonía, las bacterias empieza a ser importante, el neumococo, Streptococcus pneumoniae, el principal agente causal, y estos sí que causan muerte importante, sobre todo en los adultos mayores, como mencionamos, y hay otra serie de factores que afectan para que sea más grave el cuadro. Estos los tratamos con antibióticos.
Quiero destacar esta diapositiva de adultos, esto en Estados Unidos, pero acá la conducta es la misma. Los médicos, a la mitad de los pacientes que consultan por resfrío o faringitis y a 2/3 de los que consultan por bronquitis, o sea, congestión nasal, me duele la garganta, estoy tosiendo, le dan antibióticos. O sea, una conducta inadecuada. ¿Cómo va? No salió todo, no salió el resto. Bueno, el 30% de todos los antibióticos que se dan en Estados Unidos son por estas infecciones respiratorias virales. O sea, 3 de cada 10 antibióticos que se dan en Estados Unidos en total son por este grupo y están mal indicados. ¿A qué se debe eso? A que el médico le lee el pensamiento a su paciente y cree que tiene que darle un antibiótico. Y a veces el paciente lo exterioriza. Doctor, vengo por mi penicilina o mi antibiótico. Lo dicen. Sin embargo, el paciente lo que más valora en la consulta con el médico es que esta consulta sea el tiempo apropiado y no flash, que el doctor me explique lo que tengo, como lo estamos haciendo ahora, y no del medicamento que le dio. Es decir, la relación que se entabla entre el médico y el paciente puede determinar que nosotros podemos lograr educar, ayudar a esto, evitar este problema que no es de Chile, es de todo el mundo. La relación médico-paciente, en la medida que es más breve, es más impersonal, es más vertical y nos permite un diálogo, indudablemente aumenta el disconfort del paciente y aumenta la prescripción de antibióticos. Las guías clínicas nacionales, que son múltiples en la enfermedad respiratoria, recomiendan claramente a quién darle y a quién no darle antibiótico. Esto no solo ocurre en Chile, ocurre en Latinoamérica y en todo el mundo, pero es importante educar, no solo a los médicos, sino que también a la población, para que sepa cuándo el antibiótico es útil y cuándo no lo es, y al revés, puede ser inútil o dañino. El grado de satisfacción que tiene el paciente entonces no depende del medicamento que el médico le da, sino cómo percibe al médico en cuanto a su compromiso y comprensión por su problema. O sea, ¿lo acojo o no lo acojo? Si muestro interés por el problema del paciente o no. Si le doy la información sobre el problema que tiene y cómo manejarlo. Y no sobre qué medicamento le doy. Lo que nosotros tenemos que explicarles a los pacientes y a ustedes, y ojalá que ustedes puedan transmitirlo en los medios donde ustedes influyen, es que las infecciones respiratorias que hemos visto hoy día, la mayoría son cuadros leves, autolimitados, o sea que duran unos pocos días y se sanan solos y que se resuelven espontáneamente. ¿Por qué se resuelven? Porque tenemos defensas, sistema defensivo inmunológico que eliminan a estos virus. No necesitamos ninguna ayuda. Los remedios que damos los médicos es para ayudar con las molestias que ocasiona la inflamación. Pero el sistema inmunológico es el que elimina la infección. El uso de antibióticos, ya lo hemos dicho, no ha demostrado que acelere la resolución de la mayoría de estos cuadros, excepto en las neumonías y en algunos pocos casos de sinusitis, y que el tratamiento sintomático, el que se siente mal, que haga reposo, régimen liviano, hidratación, analgesia, el que tiene la nariz tapada, descongestionante, antitusígeno si la tos molesta, permite disminuir las molestias. Ese es el manejo. No tiene nada especial. Y cuando uno lo aprende, tampoco tiene por qué volver a ir al médico. Pueden perfectamente manejarse si aprendieron a hacerlo. ¿Podemos prevenir las infecciones? Sí. Ya mencionó el doctor Corrales el tabaco. Las infecciones respiratorias, tanto por virus o bacterias, son más frecuentes en los fumadores y en las personas que están expuestas pasivamente a humo de tabaco. Ahí, sobre todo los niños pequeños, eso es notable. Si los padres fuman, las consultas en los servicios de urgencia por cuadros de bronquitis y bronquiolitis del niño menor de 5 años
es 4 o 5 veces mayor que cuando los padres no fuman. Ese es un ejemplo. Y esos niños no fuman, son los padres. En los ancianos nos tenemos que preocupar de todo aquello que aumente el riesgo de aspirar, porque en los ancianos es frecuente. Ya hemos mencionado que hay vacunas que ayudan contra algunos virus como el influenza, y hay una vacuna contra el neumococo, que es el principal bacteria que causa neumonía. Esta vacuna es estupenda, esta no ha sido tan buena como queríamos. Las enfermedades crónicas se tienen que tratar, o sea, el diabético tiene que tratarse, el hipertenso, etcétera. El que está malnutrido por ser obeso o desnutrido, indudablemente nutrirlo bien. Aquí hay un dato que la gente no maneja mucho. Las enfermeras demostraron un estudio que si a los ancianos les limpian la boca, le hacen higiene dental, le lavan los dientes, el riesgo de que hagan neumonía baja a la mitad. Porque los gérmenes por los cuales hacemos la neumonía están en la boca. Por lo cual, cuando hay mala higiene dental, aumenta el riesgo de que los ancianos hagan neumonía. Qué fácil sería, si limpiamos mejor, hacemos una mejor higiene oral, poder prevenir. Y ya hemos mencionado, los antibióticos tienen indicaciones, pero hay que usarlos racionalmente. Ya señalé que el 40% de nuestra población fuma, o sea, este problema sigue siendo frecuente en nuestro país, comienza el hábito en la adolescencia. Los problemas son múltiples, no solo infecciones, ya dijimos, aumenta la frecuencia y la gravedad de la infección respiratoria, descompensan a los asmáticos y a los pacientes con daño pulmonar, aumenta el riesgo cardiovascular, el enfisema, el cáncer, hay personas que tienen infertilidad o dificultad para tener hijos debido al hábito tabáquico. Estas son algunas de los ejemplos. Quiero destacar algo. 2 de cada 3 muertes asociadas al consumo de tabaco no son de origen respiratorio, son cardiovascular. O sea, 2 de cada 3 personas que mueren en Chile y en el mundo asociadas al tabaco es por infartos o accidentes cerebrovasculares y no por enfermedad respiratoria. La última, un problema país, manejo de la contaminación. Si el tabaco es el principal contaminante dentro del domicilio o directo en el fumador activo y pasivo en el domicilio a los que están alrededor de los fumadores, nosotros tenemos un problema país. Santiago, Temuco, Osorno, Puerto Montt, es un problema que se ha ido masificando. No hemos logrado resolverlo y a pesar de que aquí aparecemos en los periódicos solamente con la preemergencia y la emergencia, le puedo yo señalar que estudios hechos por la OMS, la Organización Mundial de la Salud en Santiago, demuestran que todo el año estamos sobre los niveles recomendados para un país desarrollado. Por lo cual esto de que a mí me da pena que nos acordemos 4 o 5 veces al año que en Santiago o hablemos de las 2 semanas de Temuco, es todo el año. O sea, hay muertes prematuras y consultas excesivas todo el año por afecciones respiratorias y cardiovasculares por este problema, que por desgracia estamos lejos de resolverlo y que va más allá de lo que podemos hacer en el grupo de salud. Los programas de inmunización, indudable que son útiles. Ya hemos hablado hasta la majadería de lavado de manos para evitar la transmisión. Alguien preguntó por la mascarilla, en énfasis. No sean masoquistas, no la usen. No hay nada más desagradable para alguien resfriado que ponerse una mascarilla. Uno está gangoso y resulta que trata de evitar contagiar a otro. A la media hora pasan los virus. No sufran. Deciden quedarse en la casa o apechuguen con lo que van a hacer. Pero la verdad es que la mascarilla es un verdadero cosmético, porque los virus a la media hora la atraviesan. Se humidifica y los virus pasan, y el contagio es el mismo, por lo cual o se aíslan del resto para no contagiar, o mucho lavado y el contacto más lejano para tratar de no contagiar. Esas son las medidas principales y más eficaces. Gracias.